Muy buenos días a todos y a todas. Esta es la clase de reconstrucción tomográfica en el contexto del tercer Congreso de Imagenología del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Perrupato. En primer lugar me presento, mi nombre es Franco Profili, soy un físico médico especialista en medicina nuclear, actualmente trabajo en el servicio de cámara gamma y el servicio de PET de Fuesmen y además docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo. Dejo mi mail de contacto por cualquier duda o inquietud que quieran hacerme llegar. Muy bien, entonces el tema que nos toca abordar hoy es la formación de imágenes en tomografía, pero haciendo hincapié, o sobre todo me voy a concentrar en el proceso de reconstrucción tomográfica, y para ello me gustaría aclarar antes algunos conceptos. Entonces arranquemos básicamente con lo que estamos trabajando hoy en día, que son imágenes digitales. Una imagen digital no es otra cosa que una grilla de elementos finitos, es decir, una grilla dividida como la que pueden observar aquí. Esa grilla tiene elementos discretos y finitos que son estos cuadraditos, a los cuales se denominan píxeles. Entonces tengo una función numérica que me indica cuál es el valor de cada píxel. Bien, en particular, digamos, una imagen digital puede ser generada de diversas maneras. Vamos a hacer hincapié nosotros en las imágenes generadas en la tomografía computada. ¿Cómo lo consigo? Bueno, de la siguiente manera. Tengo un tubo de rayos X que emite radiación. Esa radiación va a atravesar el tejido o el paciente o el estudio que esté realizando, digamos, dependiendo qué es lo que estamos estudiando. Esos rayos X van a sufrir una atenuación, bien, y van a llegar a un detector capaz de dar una respuesta proporcional a la activación de los diferentes detectores que tenga. Entonces, una vez activado, se va a digitalizar esa información, se transforman en señales eléctricas y finalmente estos datos se envían a una PC, a un ordenador, en donde yo puedo utilizar una imagen, o sea, donde yo ya tengo la imagen digital. Es decir, estas grillas que contienen la información de intensidad de cada píxel. Bien, entonces antes de continuar con las características generales de las imágenes, recordemos que en el caso de una imagen de TC, el valor de cada píxel, el valor numérico de cada píxel corresponde a un número de unidades Hounsfield. ¿Cómo se construye este número? O sea, simplemente es un valor relativo, es decir, fíjense, yo acá tengo el coeficiente de atenuación del tejido por el cual va a pasar la radiación y el coeficiente de atenuación del agua. Entonces, esta diferencia simplemente la divido por el coeficiente de atenuación del agua y luego la multiplico por 1000 unidades Hounsfield y obtengo un número que representa ese valor de atenuación. En cuanto a su estructura básica, una imagen digital era esto que habíamos dicho de las grillas y tienen dos características principales que me va a hablar del tamaño de la imagen de alguna manera. ¿Cuáles son esas? El tamaño de matriz y la profundidad de píxel serían las características principales a tener en cuenta en cuanto a lo que es la estructura de la imagen. El tamaño de matriz consiste básicamente en cuántos de estos elementos finitos yo divido mi imagen. Entonces, por supuesto que lo que va a ser afectar el grado de resolución, digamos, de resolución espacial que yo puedo visualizar. ¿Qué significa eso? Lo que pueden observar en estas imágenes es un aumento del tamaño de matriz. ¿Qué significa este aumento de tamaño de matriz? Fíjense que si uno observa la imagen completa, dice, bueno, todas tienen el mismo tamaño. Sin embargo, el tamaño de matriz se refiere a cuántos píxeles en cuántos pedacitos he dividido esta imagen. Si yo divido en pedacitos muy grandes, es decir, un tamaño de matriz cuyos pequeños sería bien, un tamaño de matriz pequeño porque tiene menos elementos, estos cuadrados, al ser tan grandes, van a
promediar la información de diferentes regiones espaciales y por lo tanto la información individual de cada uno de los cuadraditos va a ser de menor calidad. A medida que yo aumento el número de divisiones, puedo conseguir una imagen de mayor resolución. Por otra parte, tenemos la profundidad del píxel, o así denominada, digamos, yo tengo una matriz y esa matriz tiene una cierta profundidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de profundidad? Al número máximo, en el caso de medicina nuclear hablamos de eventos, y si no, el número máximo de atenuación que puede ser registrado. Es decir, por ejemplo, una imagen de 8 bits significa que tiene la posibilidad de 2 a la 8 elementos de intensidad. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Tengo 256 tonos entre el blanco y el negro, por ejemplo. Como pueden observar en las imágenes de la derecha, ¿qué es lo que tengo? Tengo acá una imagen de 2 bits. ¿2 bits qué sería? Y mira, 2 bits sería 2 a la 2. Por lo tanto, 4. ¿Qué significa? 4 niveles de intensidades diferentes. O tengo gris, o tengo blanco, o tengo negro, o tengo este otro grisecito de acá. Bien, 4 colores distintos. ¿Qué pasa en la imagen de al lado? Ya tengo 3 bits de información. Por lo tanto, van a ser 2 a la 3. Es decir, voy a tener 9 tonos entre el blanco y el negro. Y así sucesivamente. Normalmente se trabajan con imágenes de 8 o 16 bits. Y aún más habitual es de 8 bits normalmente, en donde tengo 256 niveles de intensidades que yo puedo asignarle a los píxeles. ¿Qué significa eso? Y el píxel puede tener valor 0, 1, 2, 3, así hasta 256. De la otra manera, por ejemplo, en uno de 2 bits, solo puedo tener un nivel de píxel que sea 1, 2, 3 o 4. ¿Bien? Y esto de la profundidad del píxel, o de al mismo tiempo la escala de intensidades que puedo utilizar, es fundamental dentro de las técnicas y de la visualización de la imagen en diagnóstico. Entonces, una pregunta que suele ser muy habitual es, o sea, si el ojo humano es capaz de distinguir millones de colores. Bien, tenemos una capacidad, para nosotros es más fácil distinguir rojo de azul, por ejemplo, que gris de gris, de otro gris diferente. Sin embargo, las imágenes anatómicas dentro de lo que es diagnóstico por imágenes siempre son codificadas en tonalidades de grises. Bien, ¿qué significa eso? En una imagen como la que habíamos hablado de 8 bits, tengo 256 niveles de intensidades distintos que representan atenuaciones diferentes, en el caso de la tomografía. ¿Por qué no se usa color? Por dos motivos. En primer lugar, una imagen a color, una escala a color, puede crear la sensación de cambios bruscos. Por ejemplo, acabo de decir, bueno, estoy pasando del azul al verde, en esta imagen que es una imagen PET. Acá observas una diferencia que podría parecer anatómica. Sin embargo, esa diferencia es metabólica. Entonces, en medicina el consenso es utilizar la escala de blancos y negros, es decir, la escala de grises, para codificar la información anatómica. El médico, una persona entrenada, es capaz de distinguir una variedad de estos tonos y entonces él puede observarlo bien. Y en un segundo nivel de codificación, es decir, sobre esta estructura, puedo fusionar imágenes que contengan otro tipo de información. En el caso de información metabólica, pero puede ser una resonancia funcional. Entonces voy a incorporar dentro de la anatomía recolectada por el equipo, voy a poner, por ejemplo, direcciones de axones, hacer un mapa de ADC, etc. Es decir, voy a codificar una segunda información y ahí sí puedo codificarla en color o dependiendo del gusto del médico. Bien, y entonces ahora entramos al concepto fundamental o los aspectos fundamentales de la reconstrucción tomográfica. El objetivo es justamente que puedan comprender cómo nos aseguramos o realmente cuál es el proceso matemático que permite la reconstrucción de una imagen 3D. Entonces para eso comenzamos con el concepto de proyección,
que es esto que estamos observando aquí. Una proyección básicamente representa una suma a lo largo de una dirección posible de un objeto. Es decir, yo tengo este objeto y lo que hago es observar los valores de proyección, que sería en este caso si estamos emitiendo radiación, y generar un perfil. Bien, este perfil, que es una función que te dice básicamente, en este caso, cuáles serían o sea, en el caso de una tomografía computada, cuáles serían los coeficientes de atenuación. Este concepto de proyección de forma matemática es explicado a partir de la transformada de Radon, que es fundamental para entender, digamos, para entender cómo vamos a reconstruir luego nuestra imagen. Esta transformada de Radon tiene la siguiente forma matemática, que queda expresada de una manera más simple al eliminar, digamos, acá lo que tengo es una función delta de Dirac, que esta función lo que me va a hacer es tomar proyecciones, pero de rayos paralelos, ¿bien? Entonces vamos a tomar proyecciones de rayos paralelos, es decir, una determinada dirección. ¿Cómo establezco esa dirección? Bueno, simplemente va a ser este ángulo θ, es decir, con qué ángulo estoy irradiando al objeto. Entonces, esa proyección matemáticamente se suele escribir de esta manera, digamos como P sub θ de x' y es una proyección de la imagen que estamos considerando y a la imagen la consideramos en sí misma como una función completa. Básicamente una proyección es tomar una función de mayor número de dimensiones y disminuirla a un número menor, a un número de hecho menor. Es decir, fíjense que este objeto que tiene o sea que en este caso tiene estas dos dimensiones, estoy haciendo solo un perfil. Bien, yo tomo una foto. Cuando tomo una foto, no tomo una imagen en 3 dimensiones, no puedo reconstruir eso. Solo voy a tomar un momento en una dirección determinada. Bien, afortunadamente, o así que pareciera sacado del libro, justamente la intensidad con la que se atenúa la radiación, el valor de atenuación de la radiación que va a atravesar al paciente, es una función que tiene la siguiente forma, en donde mu es el coeficiente de atenuación del tejido que se está atravesando y es la distancia, que está la profundidad, digamos, que se está atravesando, el recorrido total sobre ese tejido. ¿Qué es lo que sucede? Y bueno, el cuerpo no tiene no somos macizos con un solo mu, con un solo coeficiente de atenuación. Atenuamos distinto a medida que el rayo va pasando por el pulmón, por la piel, por la costilla, etc. Entonces, en realidad, si uno se pone a considerarnos a nosotros como una estructura de coeficientes de atenuación, somos una función de coeficientes de atenuación. ¿Por qué? Porque van a ir variando dependiendo de la posición. Esta expresión, cuando yo la quiero integrar para tener en cuenta toda la contribución que me va a hacer que va a construir mi función proyección, puedo escribirlo de la siguiente manera. Y finalmente, si yo considero que nuestra función de coeficientes de atenuación es la imagen misma, porque estamos construyendo una imagen de eso, puedo escribir la función proyección de la misma forma que la transformada de Radon. Esto es equivalente a esto si yo considero rayos paralelos, que es lo que me simplifica esta partecita de acá. Bien. Bien, entonces continuamos con el proceso de reconstrucción tomográfica con otros de los conceptos fundamentales. En este caso es conocido como el teorema de la proyección de Fourier, o también teorema del corte central o teorema de las proyecciones. Básicamente, retomando lo que acabamos de ver, tengo un objeto, ese objeto lo voy a, en este caso, irradiar, obtener una función de proyección que va a obtener los valores suma de los coeficientes de atenuación de todo este objeto. Esa función de proyección, por supuesto que responde, ya vimos, al objeto en sí mismo. Y ese teorema lo que relaciona, o sea, nos permite establecer una igualdad que es fundamental. Y es que la transformada de Fourier de una función proyección está relacionada con la transformada de Fourier de la función original.
Bien, eso significa que yo a partir de la transformada de Fourier de la función proyección, que es lo que nosotros tomamos, estamos reduciendo la información, porque no tenemos toda la información del cuerpo en una sola proyección, puedo relacionarla de alguna forma matemática con, con la función original, es decir, sí con toda esta función original. ¿Cómo voy a hacer eso? De la siguiente manera. A esa función le voy a aplicar la transformada de Fourier, obteniendo una función codificada en otras coordenadas que más adelante les va a quedar más claro. Y lo que va a establecer este teorema es que esta proyección corresponde a la línea, digamos, a una línea que pasa por el punto central de mi función, donde esta función es todo el corte visto en forma de 2 dimensiones, y los valores que tiene son esta línea, o sea, esta recta. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Muchas proyecciones, de forma de obtener los valores de cada una de estas rectitas. Cada una de esas proyecciones está asociada a una dirección en particular que va a ser el ángulo con el cual me encuentro irradiando o tomando la fotografía. Entonces, para ejemplificar, pensemos en lo siguiente, ya ahora sí más enfocados en tomografía. Tengo un objeto, como este, bien, un cilindro, por ejemplo. Este cilindro lo voy a irradiar con un haz de rayos paralelos, que salen obviamente del tubo de rayos X. Entonces, sobre los detectores va a generar un perfil, que en este caso lo podemos llamar un perfil de absorción, porque ¿qué significa? Que absorbió de determinada manera algunos rayos, es decir, los atenuó. Entonces, ¿qué imagen obtendríamos? Este perfil, ¿bien? Este perfil correspondería a esta proyección. Ahora lo tomo desde otra dirección, al mismo objeto. Observen que en este caso voy a hacer una segunda proyección, pero con una diferencia de un ángulo de 90 grados. Al principio el rayo estaba así y ahora está en forma perpendicular. ¿Cuál sería el perfil que obtengo? Y esta sería la imagen de esa proyección, básicamente, este perfil de proyección. ¿Qué es lo que hago ahora, digamos? Sumo estas proyecciones y, por ejemplo, digo, bueno, donde se me junten dos proyecciones, ese punto existe, o lo marco de otra manera, lo marco de forma más intensa. Al resto le pongo negro, entonces, ¿qué voy a obtener? Este objeto. Bien, que va a ser un cuadrado en este caso, digamos. No respeta la forma completa, sin embargo ya estoy posicionando de otra manera con mucha mayor exactitud. Y que tengo dos proyecciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Que es justamente lo del teorema central. Observen la siguiente relación. Por un lado tengo un fantoma computarizado, un fantoma original, bien, que esta sería la forma original. ¿Y qué es lo que hago? Empiezo a tomar proyecciones de eso y aplico este proceso de reconstrucción. Este proceso de reconstrucción, entonces digo, bueno, si tomo 10 proyecciones, observen ya cómo puedo reconstruir bastante bien el objeto. ¿Se acuerdan que recién habíamos usado 2? Este que sigue son 15 proyecciones. Y cada vez, mientras mayor sea el número de proyecciones, voy observando un mejor grado de detalle o más similitud con el objeto original. Y esto no es otra cosa que este teorema central. Mientras más proyecciones esté tomando, mayor información de la imagen original voy a tener. Continuamos con el ejemplo y como pueden observar, tengo una reconstrucción luego de 30 proyecciones, 100 proyecciones y ya en un nivel de 250 proyecciones, al menos para este fantoma, es casi perfecto, por así decirlo. Jamás va a ser igual al original porque hay algunos puntos de información que no voy a tener. Sin embargo, tengo toda esta información cada vez más real. Bien, si recuerdan, estas proyecciones las teníamos que hacerles la transformada de Fourier a las funciones proyecciones. Y además, la función o sea, cuando estábamos recuperando la función original, también se trataba de la transformada de Fourier de la función original. Para que se den una idea, en el caso de que no tengan claro, básicamente una transformada de Fourier sería la posibilidad de reescribir la función de otra manera.
Bien. Entonces, el siguiente tema es cómo almaceno la información en la computadora y cómo almaceno para hacer las cuentas la información de cada una de estas proyecciones. Y no es con los perfiles, sino piensen en lo siguiente, se almacenan en matrices denominadas sinogramas. Es decir, cambio lo que era una matriz que antes tenía la imagen, que sería esta de acá, y obtengo un sinograma. O sea, yo voy a obtener el sinograma. ¿Cómo lo voy rellenando este sinograma? Con cada una de las proyecciones establezco lo siguiente. Observen. Piensen, por ejemplo, en un punto central. Este sería mi punto central que está marcado con blanco. A medida que yo lo vaya irradiando para los diferentes ángulos θ, bien, lo voy a observar siempre en la misma posición, porque está en el punto central. Entonces, en el sinograma se representa con esta línea que está siempre a la misma distancia de esta dirección, que sería la central. Entonces, por ejemplo, acá que tenemos el caso de un punto que se encuentra de una distancia d del punto central. A medida que yo me vaya moviendo, bien, voy a ver que si establezco la relación de dónde veo ese punto para cada ángulo, puedo construir, por ejemplo, este sinograma que sería esta línea de acá blanca. Bien, o sea, piensen ustedes a medida que se van a ir moviendo que este puntito va a ir cambiando de posición. Entonces, junto a esta información en forma de sinograma. Entonces, esta información, fíjense, acá tienen el objeto, el perfil de proyección, un punto identificado, digamos que, por ejemplo, podría ser algo que se pueda observar en una tomografía, no sé, una fractura o algún objeto. Y lo que voy a hacer es, para cada ángulo, para cada una de las proyecciones que lo estoy haciendo, voy a ir construyendo un sinograma. Entonces, para cada punto se va a hacer una línea, ¿bien? En forma, se llaman sinogramas justamente porque tienen formas de funciones senos. Bien, y acá pueden observar ya directamente cómo se vería en una imagen real. En este caso es una imagen de medicina nuclear. Como pueden observar, para cada ángulo, esta sería la foto, por ejemplo, tomo una primera proyección del paciente. 0 grados, 45 grados, 90 grados. Cada una de esta información va a quedar codificada en una nueva matriz, bien, que va a depender del ángulo de rotación y de la distancia, estableciendo así el sinograma. ¿Qué puedo observar rápidamente en un sinograma? Si, por ejemplo, el paciente se ha movido en la adquisición, voy a observar que estas funciones, digamos, estos dibujitos de las funciones senos, están como cortados, que es lo que pueden observar en la imagen de la derecha. Y finalmente, simplemente mencionarles que, digamos, dependiendo de cómo reconstruya esta imagen, voy a tener diferentes métodos, que esto es lo que uno encuentra dentro de las opciones de reconstrucción en una tomografía. Entonces, puedo tener métodos basados directamente en Fourier, digamos que serían hacer la transformada inversa de la función, o métodos basados en la retroproyección filtrada, en donde antes de realizar la transformada inversa de Fourier para recuperar la función original, filtro la imagen para eliminar algún defecto, algún efecto indeseado. Por otra parte, tenemos técnicas iterativas. Cada una tiene funciones particulares y dependiendo de qué tipo de imagen, que es la que se forme, digamos, de qué tipo de imagen es la de técnica de imagenología que se esté utilizando, se elige algunas en función de otras. Básicamente, una técnica iterativa consiste en que la reconstrucción vaya siendo propuesta por la computadora. Entonces, ante una imagen, por ejemplo, entonces toma la información de las proyecciones, le dice, bueno, la computadora, esta es la imagen que yo creo que es. Y así vuelve a iterar y la compara, entonces, con esa imagen que ella cree que es en 3D, ¿qué es lo que hace? Toma las proyecciones automáticamente de esa imagen. Y una vez tomadas las proyecciones de esa imagen, las compara con las proyecciones originales, que son las que corresponden al paciente. Si hay diferencias, vuelve a proponer nuevamente una imagen. Y así continúa dependiendo de la cantidad de iteraciones
que elija el usuario, es decir, en este caso el técnico. Bien, y para terminar este último apartado y para que puedan familiarizarse por ahí un poquito más con estos conceptos y por qué el motivo de las transformadas y todo esto que te venimos hablando, voy a hacer un pequeño repaso y algunas ideas de las técnicas de procesamiento de las imágenes digitales. Bien, en primer caso, la técnica más utilizada, por supuesto, es la técnica de ventaneo, que esta técnica, si ustedes recuerdan, está relacionada con lo que habíamos hablado de la profundidad de píxel, de este valor de intensidad. Es decir, eso estaba relacionado con la cantidad de tonos que podía mostrar una imagen. Lo que hago al ventanear, es decir, en lugar de los 256, por ejemplo, tonos de grises, mostrármelo entre todos los coeficientes de atenuación posibles, mostrámelos nada más entre el coeficiente 1 y 2. ¿Qué significa eso? Voy pintando estructuras de acuerdo a mi interés. Bien. Básicamente lo único que estoy moviendo es el contraste. Y eso permite, por ejemplo, resaltar huesos, resaltar estructuras o observar algún objeto pequeño. Bien, y entonces ahora sí comenzamos con la parte de filtros, que es fundamental inclusive dentro de la reconstrucción tomográfica. En primer lugar, esto por ahí los puede ayudar a entender con mayor claridad qué relación existe entre una función imagen, bien, que sería esta, una función en la que nosotros podemos comprender y tiene para cada nivel de píxel, bien, para cada valor de píxel, eh, su valor de intensidad. Bien, entonces este tiene un valor de intensidad blanco, acá tengo un valor de intensidad negro, bla, bla, bla. Cada uno de estos píxeles yo los puedo escribir al mismo tiempo como una función que me diga, y el píxel 1 vale tanto, el píxel 2 vale tanto, el píxel 3 vale tanto, y eso es una función matemática. Esto se habla que estamos en el dominio del espacio, el dominio espacial, en donde una es la coordenada X y la otra es la coordenada Y, y lo que tengo es una imagen. A esta función, si ustedes recuerdan, yo voy a hacer una transformada de Fourier de esta función. ¿Por qué? Porque la tengo que hacer para ya reconstruirla, pero de cualquier manera, lo que obtengo es una imagen de la siguiente característica, en donde el valor de intensidad de cada píxel es reemplazado por el valor de frecuencia. ¿Bien? Entonces, esto que obtengo es una imagen en donde el valor del píxel corresponde a la frecuencia de aparición en la imagen original. Bien. Siempre tiene esta forma, ya dentro de un poquito vamos a entender con mayor claridad por qué. Bien, entonces continuamos con el filtrado y justamente como les dije que las imágenes pueden ser presentadas en dos formatos, ya sea en el dominio espacial o en el dominio de frecuencias, les voy a mostrar cómo trabajan los filtros en ambos dominios. En este caso voy a utilizar un filtro pasabajos, que ya van a ver muy bien lo que quiere decir, sobre una imagen en el dominio espacial, es decir, una imagen que se entiende a simple vista, como es esta rebanada de cerebro. Entonces, lo que puedo observar al aplicar el filtro, que sería lo que obtengo en la imagen B, es una imagen que tiene bordes suavizados y el ruido ha desaparecido bastante. Bien. ¿Cómo construyo esto? De la siguiente manera, hago que un filtro, que es un filtro, es una matriz de una determinada cantidad de píxeles cuadrada, que establece que va a irse posicionando sobre cada elemento de la imagen y va a establecer un valor promedio entre los píxeles vecinos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, acá pueden ver el filtro. ¿Qué es lo que va a hacer? Todo este filtro que esta ventana móvil que se va a ir moviendo por cada parte de la matriz de mi imagen, va a establecer en el valor del píxel central un valor promedio con diferentes pesos, digamos, es decir, puedo multiplicarlos de los extremos por 1, por 2, por 3, en el píxel central. Es decir, transformo todos estos 9 píxeles en una sola cosa. Bien, y de esa forma obtengo suavizado. Por supuesto que el suavizado va a eliminar el grado de detalle. Bien, y ahora veamos el filtro pasabajos, pero
en el caso de aplicarlo sobre una imagen que ya ha sido transformada. Entonces fíjense, por un lado tengo la imagen original, que sería esta en el dominio de frecuencias. A esa imagen original voy a aplicar la transformada de Fourier, como esa otra fotito que teníamos del tigre, y se transforma en esto. Bien, esto básicamente, ¿por qué se los estoy mencionando? Porque con este tipo de imágenes en el dominio de frecuencia es con la que trabajan los equipos, como vimos por el teorema central del corte central. Y construyo ahora un filtro que se llama filtro pasabajos, que ¿qué significa? Deja pasar las bajas frecuencias y elimina las altas frecuencias. Bien. Entonces, ¿dónde se encuentran las bajas frecuencias en una imagen? En la parte central. Esa imagen tiene las bajas frecuencias en la parte central, que son esta zona más brillante. Bien. ¿Qué es lo que hace un filtro pasabajos? Dice, bueno, el resto de la información de la imagen, elimínala. Todo lo que no sea de baja frecuencia, eliminala. Bien, entonces todo este resto, todo esto que está de negro, cuando yo se lo aplique a esta imagen original, se va a perder esa información. Bien. ¿Y qué es lo que hay en la información, digamos, de las altas frecuencias? ¿Qué significa que tenga alta o baja frecuencia? Eso se relaciona con el cambio del valor de intensidad de una imagen. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en toda esta parte del barco, en toda esta partecita del barco, los colores, los niveles de intensidad son similares. Son todos grises, un gris medio oscuro. Bien, lo mismo si estoy observando toda esta parte del cielo, etc. Esa parte de información, digamos que es como el rellenado de la imagen, el relleno de la imagen, bien, la parte que uno va pintando el relleno, es de baja frecuencia. ¿Dónde hay una alta frecuencia? ¿Qué significa que hay una alta frecuencia? Que estoy cambiando bruscamente el nivel de intensidad. Bien. ¿Qué significa bruscamente el nivel de intensidad? De repente yo acá estoy observando cielo. Cielo, 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 cielo. Y pum, de un píxel a otro cambia abruptamente el valor, porque pasé del color clarito del cielo al oscuro de esa madera que está ahí. Eso es una alta frecuencia. Entonces, ¿qué hace el filtro pasabajos? Permite que pasen las bajas frecuencias y suaviza la imagen. Por supuesto que tenemos el filtro opuesto, en donde yo voy a tener el realce de bordes. Este filtro se va a llamar pasaaltos. En el caso del dominio espacial se va a tratar de una matriz. Este sería un filtro pasaaltos que, como pueden observar, solo le da mayor importancia al valor central de esta matriz, multiplicándola extremadamente por él. Entonces, esa matriz va a ir pasando por la imagen y va a ir colocando un valor para cada uno de esos. ¿Qué es lo que voy a obtener? Una imagen que tiene el realce de los bordes. Entonces, en este caso, por ejemplo, tienen los dos filtros en el dominio de las frecuencias para que puedan observarlos. Tengo la imagen original, que es la misma. Este, en caso, es un filtro pasabajo, justamente. Deja pasar las frecuencias bajas, que son las que están cercanas al eje central, al punto central de la imagen, en el caso del dominio de frecuencias, y un filtro pasaaltos que lo que hace es eliminar justamente esta información, al revés de como era el otro, es decir, este es todo blanco por afuera y negro por adentro. Y lo que hace es realzar los bordes, es decir, los lugares donde se encuentran altas frecuencias. Entonces, por ejemplo, puedo hacer una detección de bordes, es decir, filtrar una imagen. Acá tenemos la misma imagen filtrada del guepardo. Y como pueden observar, detecto los bordes. Y en este caso se los he puesto de manera adicional. Espero que lo puedan apreciar y si no pueden acercar a hacer zoom a la imagen. Esta otra imagen que he construido acá es una imagen en la cual le sumo a la imagen original la imagen de detección de bordes, realzando muchísimo más, por ejemplo, el cabello en el hocico del guepardo. Y obviamente uno se pregunta en una primera instancia, claro, ¿por qué no le aplico detección de bordes a todo directamente?
Porque las imágenes son ruidosas, digamos, las imágenes de medicina son ruidosas. Entonces, si yo aplico detección de bordes, es decir, un filtro pasaltos, y antes no he suavizado la imagen, lo que voy a obtener es una imagen con estas características, en donde se me va a resaltar muchísimo un montón de estructuras que no son reales, son simplemente ruido. Muy bien, y con eso terminamos la clase. Les agradezco muchísimo por su atención y comparto la bibliografía. Quiero recordarles que absolutamente todas las imágenes del trabajo corresponden al material bibliográfico que estoy citando y han sido solo utilizadas con fines pedagógicos. Les agradezco muchísimo y espero que les haya gustado.